Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Ademir Fanarraga, él es historiador de Alianza Lima. Vamos a hablar, como bien lo comentaba, del club, de la historia que tiene Alianza Lima en estos 123 años de vida institucional. Ademir, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí los saludo de Tumbes. Bueno, quedo atento a las preguntas que me puedan hacer respecto a la historia del club. Ademir, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación con el programa. Y primero, Ademir, preguntarte, si bien es cierto, ¿no? Alianza Lima es uno de los clubes más representativos del país, más representativos de, obviamente a nivel también internacional, que ya se ha calado un nombre, pero ¿qué hay más allá de Alianza Lima como club, Ademir? Bueno, uno de los más representativos no es el más representativo de la historia del fútbol peruano, porque es el único que ha sobrevivido a la fundación formal del fútbol peruano, que fue allá en 1912 con la creación de la Liga Peruana de Fútbol. Pues es el único club que ha sobrevivido más de 100 años a esta historia del fútbol peruano. Es práctico ahorita, con la partida del Ciclista Lima, es el decano de las instituciones deportivas en el fútbol nacional, ¿no? Entonces eso marca algo importante, porque Alianza ha sobrevivido a todas las etapas de desarrollo del fútbol peruano, de la Liga Peruana de Fútbol, la Federación Peruana de Fútbol, la Asociación No Amateur, la Asociación Central, la DFP. En todas esas etapas de desarrollo del fútbol peruano ha estado presente Alianza Lima, y creo que por eso es la institución deportiva futbolística más importante del país, ¿no? Claro que sí, Ademir. Y esto también lo llevamos que Alianza Lima, o el hablar de Alianza Lima, es hablar de la cultura popular del país, es hablar de tradición y sobre todo es hablar también de religiosidad, porque creo que es el único club, si no mal me equivoco, a nivel mundial, por así decirlo, que cambia sus colores justamente en una fecha específica, como es en el mes de octubre todos los años. Claro, eso ya es un tema más moderno. O sea, yo, de las investigaciones que puedo hacer, el vínculo entre el culto al Señor de los Milagros y Alianza Lima formal recién empieza en los años 50 más o menos, y el tema de lo que es la vestimenta morada es en los años 70. Entonces, pero el tema popular en Alianza no está tan ligado al tema del, como se más. Yo el otro día, decía un post o un tweet, si no me acuerdo, decía: más Alianza le debe al sindicato de choferes del Perú que al Señor de los Milagros en materia de popularidad, ¿no? Porque Alianza, en la época que crece su popularidad, que es en los años 20, en los años 30, la mayoría de futbolistas que integraban el club eran choferes. Algunos choferes de servicio público y algunos colectiveros, como el caso de Cochoy Sarmiento, ¿no? Entonces ellos, a partir de su presencia en el sindicato, fortalecieron un poco el tema de lo que es la popularidad de Alianza, ¿no? En el sentido de que cuando se da la suspensión del año 29, lo contaba hace unos días, Alianza sale a jugar a distintas partes fuera de la capital, y es el sindicato de choferes del Perú el que pone al servicio de la institución varios colectivos, varios buses, para que el hincha de Alianza se traslade del centro de Lima, ¿no? Del centro de Lima, de La Victoria, hacia lugares como Lurín, Monterrico, Infantas, Vitarte, y pueda seguir el club que había sido suspendido en 1929. Y eso marca algo importante en el club. O sea, lo popular en el club tiene un carácter orgánico. No solamente es un tema de yo soy del pueblo, yo soy de Alianza, ¿no? Sino que Alianza era la representación del pueblo organizado en esa época de los años 20, de los años 30, ¿no? Incluso, o sea, hay una foto histórica o a una caricatura histórica de
de Cochoy Sarmiento cocinando para el gremio de choferes, ¿no? Y esa foto histórica, que es del año 31, si no me equivoco, esa caricatura histórica del año 31, obedece a que justamente Cochoy preparaba la olla común para en esa época, los choferes que estaban en huelga, ¿no? Los colectiveros. Una huelga que duró bastante tiempo en Lima. Y que justamente en un partido a Cochoy Sarmiento le pusieron el apodo de colectivo, ¿no? Justamente por el tema de que era un dirigente sindical a nivel de los choferes del Perú, y también, luego ya va a cumplir roles dirigenciales en Alianza Lima, ¿eh? Porque él fue jugador de Alianza, fue ídolo de Alianza a nivel de futbolístico, entrenador de Alianza y también dirigente, ¿no? Entonces, Cochoy representa mucho de esta cultura popular, de este carácter orgánico de la raíz de la popularidad del Club Alianza Lima, ¿no? Ahora, Ademir, si bien es cierto, es uno de los clubes más populares que hay acá en el país, y a nivel internacional aún más todavía, ¿no? Sabemos que hay un montón de compatriotas nuestros que obviamente son hinchas también de Alianza y llevan el aliancismo consigo, ¿no? Pero Ademir, ¿por qué es el tanto arraigo que tiene Alianza Lima con su gente, con la gente? Y muchas de esas personas que son hinchas de Alianza señalan que son casi idénticos al mismo equipo, que han salido de muy abajo, que han trabajado duro y parejo para llegar a obtener objetivos importantes y objetivos que han surgido y han hecho cosas que han tenido y han dado resultados. Eso es prácticamente la frase que une a la hinchada, ¿no? Al pueblo, como se dice, con Alianza Lima, ¿no? Claro, lo que pasa, claro, tiene que ver, pero eso no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno viejo también en el caso de Alianza, ¿no? Porque al ser representativo de lo popular, y sobre todo en un momento de los años 20, 30, de lo negro, o sea, del afroperuano, o sea, Alianza a partir de los años 20, cuando crece la popularidad del club, le decían el club de los negros, le decían el equipo de los negros, el equipo de los maravillosos negros. Entonces, generó una afinidad muy grande con los sectores populares, ¿no? Y en esa época, pues, el negro no era bien visto en el Perú, o sea, era un poco el resumen de todos los vicios, sociales, ¿no? Que no trabajaba, enfermo, cochino, dado a la festividad. Alianza supera esa situación de estigmatización, ¿no? Y le da orgullo a la cultura, le da orgullo al pueblo afroperuano, ¿no? Entonces, hay unas investigaciones, hay un libro sobre el obrerismo, no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, donde entrevistan a un crack de Alianza Lima, Miguel Rostán, y él hablaba de que había hinchas de Alianza allá en el sur peruano, en el sur chico, que eran hinchas de Alianza y que no lo habían visto jugar nunca al club. O sea, estamos hablando de que en esa época el Estadio Nacional tenía una capacidad de 7.000, 8.000 espectadores nada más. Mucha gente que decía hincha del Club Alianza Lima no la había visto jugar. Bueno, además, en esa época no dejaban entrar a las mujeres al estadio, no dejaban entrar a los niños al estadio. Y ya en esa época habían mujeres, niños, adultos, viejos, que sin ir al estadio habían hinchas de Alianza, y eran justamente por el tema del carácter popular del club, y sobre todo en un momento dado de la historia por su carga identitaria con el pueblo afroperuano, ¿no? Bueno, que lógicamente también, con lo popular, ¿no? Porque en Alianza, pues, tú tenías a los negros, ¿no? A Villanueva, José María Lavalle, pero tenías a un chino, a un jugador de origen asiático como era Cochoy Sarmiento, o tenías, pues, al primer ídolo de fútbol peruano que tuvo el apelativo de Cholo, ¿no? Como fue José Cholo Morales Alcántara, ¿no? Entonces, en Alianza se juntaban todos estos elementos de arraigo popular, de popularidad. Sin embargo, como le digo, insisto en el tema, ¿no? Más allá del tema de las caras, más allá del tema de los colores, la popularidad de Alianza tiene una base orgánica popular, ¿no? O sea,
a partir de los vínculos que tenían los jugadores en las organizaciones populares a las cuales pertenecían. Básicamente en esa época había una fuerte presencia de los sindicatos, ¿no? De sindicato de choferes, sindicato de artesanos, sindicatos textiles. A pesar de a partir de las experiencias de los jugadores de Alianza de los años 20, 30, ¿no? En estos espacios de articulación de estos sindicatos es que la identidad de Alianza se hace fuerte. Por eso es que, insisto, la popularidad de Alianza, más allá del tema del color de la piel, más allá del tema de los recursos económicos escasos, tiene que ver mucho con el carácter orgánico que en ese momento identificaba a sus futbolistas, ¿no? Y lógicamente identificaba también al club, ¿no? Claro que sí, Ademir, y es muy importante lo que tú estás mencionando y este paso de Alianza Lima por toda esta historia que ha tenido y que tiene todavía hoy en día en el país, ¿no? Y una de las cosas que también, Ademir, impactó mucho en Alianza, y obviamente esto hizo que también el equipo resurja, salga de las cenizas y que más hinchas puedan ser parte de Alianza Lima, fue el tema de lo que sucedió con el Fokker, ¿no? Esto que dolió mucho a la familia blanquiazul, al pueblo íntimo, que hizo que de las cenizas, como bien lo digo, resurjan muchas cosas, ¿no? Resurja nuevamente quizás la hinchada se vuela mucho más fuerte, más fiel quizás al equipo, y esto ha ido siendo perennemente durante muchos años hasta hoy en día, ¿no? Ver que cada día hay más hinchas por Alianza que van a los estadios, llenan los estadios, y eso es algo también de admirar por parte del equipo. Claro, lo que pasa es que, a ver, digamos el dato, ¿no? O sea, de los 16 chicos que fallecieron en el Fokker, 13 eran jugadores de divisiones menores del club. Uh-huh. Entonces ese es un dato pues devastador, ¿no? Porque estamos hablando de que prácticamente se fue el presente y el futuro de la institución en materia futbolística, ¿no? O sea, difícil reemplazar, y un tema difícil de reemplazar. ¿Y ahora por qué? Porque Alianza post construcción de Matute, post inauguración del estadio de Alejandro Villanueva, que no se funda con el nombre de Alejandro Villanueva, sino con el estadio monumental Alianza Lima, si no me equivoco. Post construcción del estadio Alianza pasa por una severa crisis económica, ¿no? Entonces, llegado el momento, Alianza tuvo que recurrir a sus divisiones menores, ¿no? Para de alguna u otra manera paliar el tema de la crisis económica que estaba viniendo. Y bueno, y confía en este grupo de chicos que la mayoría de ellos debutan entre el año 83, 84, ¿no? Hasta el 87 algunos, ¿no? Y ya construye un equipo prácticamente integrado por futbolistas de divisiones menores, más allá de algunas por ahí lunares, ¿no? Como el caso, no sé, de un César Espino que falleció hace poco, de un ¿quién más estaba ahí? De un Johnny Watson, de un Alfredo Tomasini, pero la mayoría de jugadores eran de divisiones menores. Entonces el golpe fue severo, ¿no? Porque estamos hablando que se fue una generación importante de futbolistas. No sé si, como dicen algunos, el Perú hubiese cambiado, la historia del Perú futbolístico hubiese cambiado. Yo no me atrevo a decir eso porque en realidad no se sabe qué hubiese pasado si ellos hubiesen seguido vivos. Pero lo que sí es, el golpe institucional fue muy grande. El golpe institucional porque detrás de cada chico de divisiones menores que surge hay un familiar, ¿no? Hay un hincha, hay una barra, hay años de formación, hay años de carga identitaria. Entonces, prácticamente se fueron, pues, no se fueron jugadores de fútbol, se fueron gente que era parte de nuestra familia, a los que lo veíamos desde pequeños, desde su partido de divisiones menores hasta que lograron debutar y consagrarse con la blanquiazul. Entonces, el golpe fue muy grande, y lógicamente cuando el golpe es muy grande, también el ascenso también es muy grande. Entonces, en ese momento, jugadores que habían acompañado a estos chicos en su etapa de formación, como Teófilo Cubillas, José Velázquez, como Roberto Rojas, como los hermanos chilenos, ¿no? Letelier, Huerta, Marco Quirós y el otro, no me acuerdo cómo se llama, y René Pinto, llegaron y lógicamente levantaron a la institución, junto con algunos de los sobrevivientes como
Chipe Rosa, Wilmar Valencia, el mismo Juan Reynoso y otros jugadores. Entonces, la caída fue grande, pero también el resurgir fue grande. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí todavía, sobrevivimos a esa tragedia, hemos sobrevivido a muchos episodios tristes, pero bueno, aquí estamos y seguimos dando la lucha en todos los frentes, ¿no? Que eso es lo importante para cualquier institución. Ahora, Ademir, yo quiero hacerte unas dos últimas preguntas y nuevamente agradecerte tu tiempo. Mucho se habla del técnico que tenía Alianza Lima justamente en esta época cuando ocurre el accidente, ¿no? Que es Marcos Calderón. Para ti, Marcos Calderón, Ademir, ¿fue uno de los mejores técnicos que hasta el momento ha tenido Alianza o de repente han habido otros nombres que se han identificado con el equipo, pero Marcos Calderón en sí, para ti, ¿qué ha significado para Alianza Lima en esa época, ¿no? En ese tiempo? Lo que pasa es que Marcos no es un tema de Alianza, no es un referente de Alianza, es un referente del fútbol peruano. Campeón con la U, con Cristal, con Boys. No sé, llegó a la Copa Libertadores a Municipal. Claro, y en Alianza lo recordamos con el tema del Fokker, ¿no? Pero Marcos tuvo una primera etapa en Alianza, que fue la del año 75, ¿no? Cuando toma un club que no campeonaba desde hace 10 años, ¿no? Y le da la batuta a él, el que da la batuta a uno de los más grandes de la institución, que es el señor César Cueto, ¿no? Y le da la batuta y con César de volante de 8 y como le digo, y reinventando a un José Velázquez que había debutado de back central y lo coloca de volante central, para muchos el mejor volante central de la historia del fútbol peruano. Sale campeón con Alianza después de 10 años, ¿no? Y ese es el recuerdo que nosotros tenemos de don Marcos Calderón, el primero. Ahora, Marcos Calderón también vistió la camiseta de Alianza como futbolista. Lo reforzó varias veces y lo reforzó en una gira en 1949 a Colombia y Ecuador. También vistió la camiseta de Alianza. Entonces, para el pueblo aliancista, más allá del tema de la tragedia, Marcos Calderón es una figura importante, pero mucho más importante para la historia de Alianza, es mucho más importante para el fútbol peruano, ¿no? Porque es campeón sudamericano, clasificó al Perú a un mundial y es campeón prácticamente con todos los equipos a los que dirigió. Entonces, el homenaje a don Marcos pasa por ahí, no tanto por lo que significa para Alianza, sino por lo que significa para el fútbol peruano, ¿no? Y una pérdida, lógicamente, irreparable, ¿no? Y como mandaba su historia, él fallece dejando líder Alianza en la tabla del descentralizado. Así es. Ademir, la última consulta que quiero hacerte, ¿no? Y también, Alianza, si hablamos de hermandad, es uno de los pocos equipos, o por no decir el único, que tiene una hermandad muy fuerte hasta el momento, hasta hoy en día, con Colo-Colo de Chile, ¿no? Colo-Colo que brindó a alguno de sus jugadores para que justamente Alianza termine el torneo del año donde lamentablemente se pierde casi la totalidad del equipo, del club en esta tragedia del Fokker. ¿Cómo ves esta hermandad que hasta el momento sigue, persiste y continúa, ¿no? Que no se rompe por nada del mundo? Yo tuve la suerte de hace unos años, yo enseñé el curso de historia del Club Alianza Lima, las divisiones menores. Más o menos estuve ahí durante 4 años enseñando a los chicos. Y uno de los episodios más emotivos que me tocó vivir fue cuando, previo a una final del torneo centenario 2000, no me acuerdo, 2018 contra Cristal, que se jugó en Chincha, tuvimos la visita de Parco Quirós, ¿no? Y él nos habló en ese momento, a nosotros no, a los chicos de las divisiones menores les habló sobre lo que había sentido en esa época, lo que significaba para él Alianza, lo que significó, cómo lo ha marcado, ¿no? Siendo una persona de otra nacionalidad, cómo la marcó la identificación con Alianza. Y él hasta ahorita, ¿no? Hace poco Alianza jugó un partido ahí en el extranjero, los ex jugadores de Alianza Lima fueron al extranjero y los chilenos los acompañan. Entonces, José Letelier lo tenemos ahorita como entrenador del equipo femenino. Entonces,
Alianza marca más allá del tema futbolístico, ¿no? Te marca, pues te marca en la sangre, te marca en la mente, te marca en el corazón, y estos muchachos lo sobrevivieron, y ese día lo sentimos. Yo me acuerdo que fue una de las charlas más sentidas que me tocó vivir con Parco Quirós, y en ese momento justamente había un preparador físico de las divisiones menores que se tocó mucho y le habló directamente y se puso a llorar y fue muy emotivo. Entonces, la hermandad es muy grande, la hermandad es muy fuerte. Es difícil, ¿no?, que este tipo de actos de desprendimiento entre instituciones que compiten entre ellas, y Colo-Colo fue pues una de las instituciones que estuvo a la altura de las circunstancias y brindó su mano sincera a la Alianza Lima en los momentos donde más necesitábamos apoyo, ¿no? Y bueno, y eso es algo que es un vínculo que nunca se olvida, ¿no? Más allá de que el vínculo de Alianza y Colo-Colo es muy antiguo, o sea, jugamos muchos partidos amistosos durante los años 30, durante varias giras que tuvo Alianza a Chile de los años 30, 40, 50. Los enfrentamos mucho, pero también sabemos que parece que el destino nos tenía deparado una situación así, ¿no? Y después de haberlos enfrentado tanto, cuando los necesitamos, estuvieron a la altura de las circunstancias, y ese vínculo jamás se olvidará, ¿no? Bien, Ademir, gracias por haber estado el día de hoy aquí en RCR Deportes hablando un poquito, ¿no?, de lo que significa Alianza Lima, la historia que hay en Alianza más allá del fútbol, ¿no? Porque como se dice y como todos señalan, Alianza Lima no solamente de fútbol, no es un equipo de fútbol, sino es cultura y tradición popular acá en el país, ¿no? Ademir, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy en RCR Deportes, y a todos los hinchas, para todos ellos, un feliz 123 años, que la sigan pasando de la mejor manera posible y celebren el aliancismo como debe de ser. Muchas gracias. Arriba Alianza, amigo. Cuídense. Listo, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Ademir Fanarraga, él es historiador de Alianza Lima. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.